Brock Bowers, el tipo que rompió el récord de recepciones, no para una ala cerrada novata, para cualquier jugador novato ofensivo. O sea, increíble lo de Brock Bowers. O sea, récords de Sam Laporta, de Mike Ditka, de Puka Nacua, todos los rompió. Literalmente. Sí, no, la sacó del estadio. El novato que atrapa pases más exitoso de la historia, más productivo de la historia. No tuvo los touchdowns porque son los Raiders, pero el tipo era la única forma en la que podían mover el balón de forma consistente. Él y Jacoby Meyers. Jacoby Meyers también es un jugador bastante subestimado. Sí, no, totalmente. Pero no solo fue productivo para un novato. Bowers fue... solo a 5 jugadores le mandaron más pases que a Bowers. Solo 2 tuvieron más recepciones. Terminó en el top 10 de yardas recibiendo y en el top 5 de yardas tras la recepción. Y además, revisando otra vez, ahí me puse a ver cada target. Hay un canal en el cual encontré que suben cada target de distintos jugadores. Entonces, en 20 minutitos te puedes echar cada target de Brock Bowers. Y hay repeticiones que tiene literalmente así, 1 a 1 personal contra esquineros como Trent McDuffie, como Joey Porter Jr., como Jalen Ramsey, como Witherspoon de los Rams, que también es un muy buen esquinero, como Zion McCollum. A todos los venció en cobertura personal, se liberó y les hizo recepciones de top 10 de SportsCenter en distintos momentos de la temporada. Y se supone que es ala cerrada, le está ganando a los mejores esquineros de la NFL. Este tipo es un fenómeno. Sí, no, totalmente. Nada más hay que ver el juego también de Black Friday, donde fue su primera aparición, yo creo que en horario estelar o algo por el estilo para Brock Bowers, y todo el país, bueno, Estados Unidos y todo el mundo, lo que sea, todo el mundo se dio cuenta de lo que te puede hacer Brock Bowers contra ese tipo de rivales, porque en serio, la manera en la que domina a los perímetros es algo que, pues sí lo veíamos venir, pero el impacto cuando lo logras ver ya en pantalla es todavía más impresionante, porque además qué corebacks le estaban lanzando. Aquí es donde se acaba el mito muchas veces de qué coreback, es que tenía este coreback y por eso no está rifando tanto. A ver, cuando tienes también son estrellas. Exacto. Así de sencillo. Entiendo que hay unos que sí dependen de cierta química que hacen con sus mariscales de campo. Brock Bowers tuvo a Garner Minshew, a Desmond Ridder, a Aidan O'Connell, y de alguna manera acabó pues entre los 5 mejores jugadores produciendo yardas por aire. Así que con Bowers solo hay que decirle a los Raiders, entendemos que parecía que no tenía sentido que tomaran a Brock Bowers por las necesidades que tenía el equipo en el draft, pero que lo tomen tuvo todo el sentido. Ahí tienen ya un arma ofensiva. El mejor jugador disponible. Exacto. Y eso también está muy bien. Pasan cuando eliges al mejor jugador disponible. Sí, y cuando te rinde así, pues solo dices, ok, entiendo que no era lo que más necesitaba, pero miren, ya tenemos un pendiente menos, ¿no? Tenemos un arma digna de ser de las 10 mejores de la NFL por 10 años. ¿Y sabes cómo describiría yo a Brock Bowers? Porque estuve pensando mucho, entendiendo que es un jugador que en el depth chart aparece como ala cerrada, y en la práctica se alinea como receptor en 7 de cada 10 jugadas. De hecho, es como el 75%, entonces es incluso más alto. Pero estamos hablando de un jugador que simplemente su rol en el emparrillado no encaja con la posición que le ponen en el depth chart, pero sí se alinea como ala cerrada. Entonces, estuve pensando muy detenidamente en cómo describirlo y aterricé en esto. Es un receptor número 1 al que puedes alinear como ala cerrada si necesitas, pero no lo vas a poner ahí, porque no lo vas a poner ahí todo el tiempo, porque es más valioso en otros roles, en otras posiciones, alineado desde otros lugares, ¿no? Lo que resaltamos, le puede ganar a los mejores esquineros si lo pones como receptor número 1, como receptor X de la ofensiva en el perímetro. Es muy bueno en ese sentido. La verdad es que a mí me llama mucho la atención lo que puede hacer este jugador, porque yo nunca había visto a alguien así, que literalmente puede ocupar cualquier posición como receptor, como ala cerrada, como H-back, como fullback. Le daban jet sweeps, le daban pases pantalla, lideró a todos los alas cerradas en deep targets. O sea, es un jugador que puede hacer todo, literalmente puede hacer todo, y a un nivel altísimo. Entonces, lo que te desbloquea a este güey es que literalmente lo puedes poner de repente como X, de repente como Y, de repente como Z, de repente lo pones como ala cerrada, de repente como fullback, como corredor. Puede hacer todo literalmente. Me encanta Brock Bowers, es uno de los mejores jugadores que hay en la NFL, y yo creo que pensé en ponerle el 99 AG, solo no lo hice porque está en su segundo año, apenas completó una temporada, pero
es cosa de acercarse otra vez al nivel que tuvo. Ni siquiera lo tiene que volver a replicar. Acercarse otra vez a ese nivel y le voy a dar el 99 la próxima temporada. Y en teoría tiene un mejor pasador para hacerlo, así que el ingrediente ahí está para que pues, Bowers realmente no, o sea, entiendo el tema de alguna lesión o algo por el estilo, pero fuera de ello, creo que los ingredientes están ahí para que Bowers nos vuelva a impresionar y a decir, ¿saben qué? Yo sé que soy un receptor, pero pues a mí me ponen el depth chart como ala cerrada, así que yo me voy a convertir en el ala cerrada dominante de la siguiente década. Yo creo que estamos viendo un Gronkowski, un jugador de ese nivel que vamos por una década va a dominar. Que no se nos olvide que es el único jugador en la historia del college football que gana el premio John Mackey al mejor ala cerrada en 2 ocasiones. Lo ganó 2 años de forma consecutiva, 2 veces literalmente. Es un fenómeno, de verdad, es un fenómeno. Ahora, pasando a los jugadores complementarios, al resto de los jugadores, Jakobi Meyers es alguien que para mí es muy subestimado. Es uno de esos jugadores que poco a poco ha ido mejorando desde que entró a la NFL. No era un gran jugador cuando entró a la liga, pero poco a poco ha ido mejorando, ha mantenido lo que suma su arsenal y cada temporada suma otra cosita, y suma otra cosita, y suma otra cosita, al grado que en este momento ya es uno de los mejores receptores número 2 en la NFL. Fue el 12º jugador con más recepciones el año pasado, número 17 en yardas, número 19 en EPA generado, y tuvo el mismo promedio de yardas por ruta corrida que Tyreek Hill, aunque 3 de cada 10 pases hacia su dirección no eran atrapables. No tiró un solo balón. No, exacto, justo iba hacia eso. Es un tipo que es la definición de la consistencia y de la confiabilidad. Sabes dónde va a estar y atrapa todo lo que le mandan. Es el único de los 30 receptores en la NFL a los que les mandaron más de 100 pases hacia su dirección que no dejó caer ninguno. El único. Tiene las mejores manos de la NFL. Sí, y eso se reconoce totalmente. Como tú bien lo apuntabas, también tuvo temporada de 1000 yardas, entendiendo que el volumen de touchdowns era bajo porque insisto, y el departamento de quarterbacks no daba para pues sí estar constantemente en la zona roja y que estuvieran ahí los touchdowns. A ver, Hillegar dice, no entiendo esto, se están hablando bien de Bowers, de Meyers, los receptores son muy buenos. ¿Qué los pases se lanzaban solos o por qué no le damos más mérito a Aidan O'Connell? Porque aparte no era el único. O sea, O'Connell no... 3 mariscales de campo distintos tuvieron más de 100 snaps para los Raiders la temporada pasada. O'Connell no tuvo ni 2000 yardas, ¿no? O sea, no fue el que más pases lanzó del equipo, de hecho. O sea, ahora sí que por eso Hillegar... No, y jugó bien O'Connell, ¿eh? De nuevo, no queremos minimizar lo que hizo O'Connell. Pero si no fue el único. Los Raiders de la temporada pasada, la mayor parte del tiempo no está jugando O'Connell. Sí, exacto, o sea, tan sencillo como eso. Y Bowers con lo que había decía, ¿sabes qué? Pues órale, échala para acá, yo la atrapo. Y sí lo hacía. Y Jakobi Meyers más o menos también. Terminamos de Meyers. Ajá. Sí. Y Meyers, como tú bien apuntaste, ¿no? Solo hubo 2 receptores que le hicieron más de 100 yardas. 3, ¿no? Porque según yo, T. Higgins también le hizo más de 100 yardas a los Broncos. Es lo malo de que me emocioné con un dato que todavía no termino de validar, te lo mando por WhatsApp y ya después ya que validé de toda la temporada ya no es tan emocionante, pero sí. Zay Flowers, Jakobi Meyers y T. Higgins fueron los únicos 3 receptores que le hicieron 100 yardas o más al mejor perímetro del año pasado, que fueron los Broncos, ¿no? O al menos donde estaba el jugador defensivo del año. Y Meyers lo hizo pues, con el peor depth chart también de quarterbacks, ¿no? Al menos el que estuvo siendo muy cambiante y además sin que ninguno fuera de un nivel que tú digas, wow, no, sí, este quarterback es buenísimo. Además, creo que se malentiende un poco en este momento a Jakobi Meyers, porque siguen pensando las personas que es el Jakobi Meyers de los Patriots, y eso ya simplemente no es cierto. Con los Patriots era un receptor de ranura muy bueno. Con los Raiders se ha convertido en un muy buen receptor de posesión, pero sobrevive casi todo el tiempo afuera. Él, la mayor parte del tiempo, es el X de esta ofensiva. Es el X, es un gran X. El 65% del tiempo se alinea como el X. No es el mejor que hay en la NFL y no se alinea ahí todo el tiempo. También pasa como el 30% del tiempo como receptor de ranura, porque Brock Bowers también puede ser el X, y esa es la ventaja. Y Jack Bech, por eso me gusta que lo sumen, porque él también puede jugar por dentro y por fuera, y entonces los puedes intercambiar a todos y nunca sabes quién va a ser el X, pero puede cumplir ese rol bastante bien. Y normalmente eso, cuando lo hace un receptor, lo valoramos muchísimo más alto. Con Meyers no ha terminado de suceder eso y no entiendo por qué. Las jugadas espectaculares ahí están. Por ejemplo, nada más por mencionar una, contra los Broncos, moseó a Riley Moss, el esquinero, literalmente se eleva sobre él, atrapa el balón y luego baja, puntea como bailarina pegado a la banda, una recepción espectacular
espectacular absolutamente. No entiendo qué más necesita hacer Jacoby Meyers para que le empecemos a dar el reconocimiento que merece este jugador. Yo creo que simplemente no lo han seguido viendo en los Raiders, o no sé por qué no se le valora más alto, pero es un gran número 2. Yo solo creo que mucha gente quizá no le dio el valor de un buen receptor, quizá porque la complexión no es tan dominante, ¿no? Es que no es el más rápido, estoy de acuerdo contigo, no es el más explosivo. Pero... Eso a mucha gente no le llama la atención, pero ve lo que haga, ¿no? O sea, para realmente terminar de hacer... Se libera, atrapa todo, es amigable al mariscal de campo literalmente en todo lo que hace, identifica perfectamente la cobertura en zona donde se tiene que poner, y como corre muy bien sus rutas, se libera de la cobertura personal. O sea, es un jugador al que lo matan porque no es el mejor atleta en la posición, pero hace todo bien, literalmente. Luego a eso vamos a hablar un poco de Trey Tucker y después hablamos de los dos novatos juntos, ¿no? Trey Tucker lo puse ahí en otro color porque estoy desde el video pasado con lo de Jonnu Smith se me ocurrió algo. Los jugadores que son una incógnita para mí los voy a poner ahí, y yo creo que Trey Tucker es una incógnita, porque es un deep threat que aún pienso que puede explotar, pero lamentablemente para él creo que no ha tenido un mariscal de campo capaz de aprovecharlo. El año pasado fue número 55 en recepciones, número 65 en yardas, pero solo hubieron 20 receptores a los que les mandaron más pases largos que a Trey Tucker. Entonces entendemos perfectamente cuál es el rol. Corre, sigue corriendo y a ver si te pasamos el balón. Ese es el rol de Trey Tucker. Y apenas 4 de cada 10 envíos que le mandaban, apenas 6 de cada 10 envíos que le mandaban eran atrapables. El 40% ni siquiera le daban una oportunidad. Solo 14 receptores tuvieron más yardas no realizadas, que son jugadas donde el receptor ya le ganó la cobertura, pero el mariscal de campo no le da un pase atrapable. Entonces no se culpa al receptor y se entiende que un buen pase le hubiera dado la posibilidad de conseguir las yardas, sobre todo porque sí lo buscaron, ¿no? Aquí no tomamos en cuenta jugadas donde estaba libre y el receptor del mariscal de campo nunca lo volteó a ver. Trey Tucker pudo haber sido un deep threat que explotó la temporada pasada, pero Desmond Ridder era el que le estaba lanzando el balón, Gardner Minshew era el que le estaba lanzando el balón. Simplemente no lo pudo hacer. A pesar de eso terminó como con 500 yardas más o menos, y es un jugador rapidísimo. Consistentemente le gana a las secundarias, le gana a los safeties y consigue vencerlos verticalmente. Entonces no sé qué va a hacer, porque igual veo que explote el tipo ahora sí con Geno Smith, un mariscal de campo agresivo en ese sentido, y que tenga unas 800, 900 yardas por lo menos, a que Donte Thornton Jr., que es un jugador que te ofrece lo mismo, pero es un mucho mejor atleta en el sentido de que es más corpulento y más grande, que lo manda a la banca, y entonces Trey Tucker para el final de temporada ya no está en el equipo. Las dos las veo probables, pero yo creo que aquí hay algo. Entonces por eso le pongo aquí, porque estoy dispuesto a decir, me intriga. Sin embargo, es una proyección total decir que me intriga y decir que puede hacer algo en la NFL todavía. Ok, y ahora, Santiago, entonces es una batalla la que habrá entre deep threats, entre Donte Thornton, el novato, que además no jugó muchos snaps en su último año en el colegial, y Trey Tucker. Bueno, ahora, ¿qué me puede decir? ¿Qué lugar puede ocupar Jack Bech en esta ofensiva? Porque creo, ahora ya es momento de que también hables de tu pollo, ¿no? El novato de TCU. ¿Qué cosas le puede brindar a Raiders? O sea, él realmente, si Jacoby Meyers es uno de los mejores receptores 2 de la NFL, ¿qué lugar podría ocupar Jack Bech para que también se vuelva valioso en esta ofensiva? Porque entendiendo que el uno que es una ala cerrada es Brock Bowers, pero ¿qué podría aportar más Jack Bech para que este equipo pues, sí sienta que le necesita para seguir produciendo constantemente por aire? Idealmente, yo creo que la mejor versión de los Raiders se vería así, personal 12, un corredor que es Ashton Jeanty, 2 alas cerradas que son Brock Bowers y que son Michael Mayer, y 2 receptores que son Jacoby Meyers y Jack Bech. Idealmente yo creo que ese es el personal que más le favorece a los Raiders. Esa es la forma de conseguir a los 11 mejores jugadores en el emparrillado. Y si haces ese plan, la ventaja que te da tener a Bech combinado con Meyers y con Bowers es que Meyers y Bech son jugadores que puedes poner como receptores de ranura o los puedes poner como el X por fuera jugando en cualquier jugada, ¿no? Literalmente pueden hacer cualquiera de las dos. Y Bowers es un jugador que puedes poner como ala cerrada, como receptor de ranura y ocasionalmente como el X también. La gran ventaja que te da Jack Bech es que es un ala cerrada reconvertido a receptor. Él empezó en LSU como ala cerrada.
Él, de hecho, en LSU, en una ofensiva que tenía Malik Neighbors y a Brian Thomas Jr., lideró al equipo en recepciones y en yardas, como a la cerrada. Entonces, la verdad, yo creo que es un jugador que puede ser el Brock Bowers a la inversa, o más o menos el Brock Bowers igual. O sea, alguien que de repente pongas como ala cerrada, de repente pongas como receptor, de repente pongas como X, a él lo vas a poner como X más tiempo, pero lo puedes poner como ala cerrada también, y a Bowers lo pones más como ala cerrada y de repente lo pones también como receptor X, ¿no? Y los dos pueden sobrevivir también en la ranura, que en teoría con estos tres los intercambias por todas partes y mantienes adivinando a la defensiva. Ese es el escenario ideal para Jack Bech. Pero el escenario más realista es que lo ven y dicen, pues es que haces mucho de lo que hace Bowers también y haces mucho de lo que hace Myers, entonces vas a hacer su reemplazo y te mantenemos en la banca para cuando ellos necesiten descansar. Yo creo que cualquiera de esas dos es posible. Ok, entonces básicamente es un multiuso, o sea, en donde estés confundiendo normalmente en dónde posicionas a cada uno de estos jugadores. Me gusta, me gusta. Yo creo que ese plan sí puede funcionar. Y Donte Thornton Jr. sí es un X, o sea, él sí es un flanker, lo pones por fuera, tiene que ganar ahí, es más grande, más rápido, más explosivo que el rival, y a ver si eso es suficiente para llegar. Y con un quarterback que sí es preciso, como lo es Geno Smith, las cosas quizá pueden salir bien. A mí me encanta el ánimo de Eric Torrijos, siempre es el más, o sea, lo más que le vea a un jugador, trata de buscarlo con algún siempre se va la comparación optimista, sí, o sea, Tommy Mellott puede ser Julian Edelman y Jacoby Meyers puede ser Julio Jones. Esto sí es una... No estoy de acuerdo, nada, voy a decirlo así. No, a mí me gusta. Esta es la época para ser optimistas, Esta es la época para decir, el receptor que nadie conoce va a ser el que explote y en un año va a ser una estrella. Cada temporada hay alguien que no conocemos que se vuelve una estrella. No sabemos quién va a ser. Entonces, ¿por qué no puede ser Trey Tucker? ¿Por qué no puede ser Donte Thornton Jr.? ¿Por qué no puede ser Jack Bech? No seas grinchaje. No soy Grinch, pero hay niveles para echar coto, ¿no? Y el tema es que yo siento que mi Eric muchas veces lo dice en serio y yo se lo respeto, ¿eh? Si él lo ve así, está muy bien. No me gusta la idea de reproducir ese tipo de comparativas, porque si no también me van a empezar a decir que vendo humo, cosas así, y pues no sé, no. Mientras tú no lo digas, está bien. Yo creo que mientras tú no lo digas. Claro. Yo por eso estoy diciendo, mi Eric es demasiado optimista y lo pone así y adelante, ¿no? Le vamos a dar voz siempre a sus comentarios, siempre que sean con respeto y así, pero wow, yo quisiera tener eso, ¿no? También de repente en mis equipos o en algunos jugadores que yo vea así. Ahora pasando, Santiago, los corredores. Bueno, vamos a hablar ahora sí de Ashton Jeanty. Vamos a hablar de este sujeto que en teoría tendría que cambiarle toda la cara a esa terrible crisis que hubo en el ataque por tierra para Raiders el año pasado. En 2024, Ashton Jeanty consiguió la segunda mayor cantidad de yardas por tierra en una temporada en el colegial. Ya sabemos ese dato, que fue por Barry Sanders, ahí se quedó como a 30 yardas, si no me equivoco. Tuvo más de 1,350 yardas dentro de los tackles, Santiago, y más de 1,200 fuera de los tackles. De sus 2,601 yardas, 1,733 fueron después del primer contacto. 1,099 más que todas las obtenidas por Raiders el año pasado. Entendiendo que es en el tema de colegial, pero... Y también más, sus yardas tras el contacto fueron más yardas por tierra que cualquier otro jugador de esta generación. Eso es una locura. O sea, hacías la tabla de los líderes de yardas, decía Ashton Jeanty y después abajo Ashton Jeanty yardas después del contacto. Eso es una locura. Otros jugadores, sí. Lideró la nación en tacleos fallidos forzados con 126. Ese dato es una locura. Ese dato es una locura, sinceramente. Así que Ashton Jeanty es un corredor de lo más puro. O sea, a mí es lo que me encanta con Raiders, que de veras tenían una crisis tremenda y sí trajeron a lo mejor que podía haber en el draft. O sea, afortunadamente también no hubo un loco que quisiera dar un brinco antes que ellos para llevárselo o algo por el estilo, y Raiders sí dijo, ¿sabes qué? Aquí sí ya no tengo nada que pensar, vamos a llevarnos a un sujeto que con todo y que nada más era corredor, se quedó bien cerca de sacarle el Heisman al unicornio de la generación anterior, que era Travis Hunter, porque la votación estuvo cerradísima hasta donde yo recuerdo. Fue tan bueno que logró que muchas personas minimizaran lo que hizo Travis Hunter a tener más snaps, porque veían lo de Ashton Jeanty y decían, es que cualquier jugador en la historia que ha tenido una temporada así ha ganado el Heisman, entonces él también merece ganarlo. Y era un argumento válido,
todos los jugadores en el pasado que se habían quedado cerca de las estadísticas de Ashton Jeanty, porque superó las de todos, excepto Barry Sanders, todos habían ganado el Heisman, los que habían tenido producción similar. Es verdad, pero Travis Hunter es un unicornio que consiguió ser titular en ambos lados del balón por primera vez en la historia, siendo uno de los mejores jugadores en ambas posiciones. Entonces, pues ni modo por Jeanty. Tuvo una de las mejores temporadas para un corredor en la historia del college football, y sin embargo le tocó que fuera el mismo año que Travis Hunter existió. Ni modo, es mala suerte, pero eso no quiere decir que sea menos lo que consiguió, ¿no? Porque reiteramos, Boise State no es el tipo de programa que aspira a estar peleando por playoffs realmente, ¿no? Sabemos que normalmente hay una conferencia que no está en el Power 4, ahora Power 5 ya que regresa el Pac-12, que se mete a playoffs y quizás aspiran a ser ese equipo, pero no lo pueden dar por sentado. Y aquí era una situación donde era evidente que se iban a meter, e incluso había el argumento de merecen tener el bye week, ¿no? Es un jugador muy especial. La visión, el balance, creatividad como corredor son de lo mejor que he scouteado en mi vida, y lo combina con una aceleración en espacios reducidos, una capacidad para cambiar de dirección muy buenas, es un arma para romper tacleadas. O sea, es que es una locura. Vean ustedes lo que hizo esta temporada contra Penn State, contra Oregon. Busquen los highlights de esos partidos que fueron los mejores y van a ver una clínica de cómo romper tacleos. O sea, obligaron a Oregon a jugar al más alto nivel para así ganar ese partido, pero realmente Ashton Jeanty puede decir, ¿saben qué? No me pudieron frenar, punto. O sea, así de sencillo. Ahora sí. Ajá, sí. No que acabo de decirte que no seas el Grinch, pero me toca ser el Grinch a mí. Corredores tomados en el top 12 desde 2012. Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, Saquon Barkley, buena lista hasta ahorita. Leonard Fournette, ay, no, ese sí no. Christian McCaffrey, gran jugador. Todd Gurley, gran jugador. A los 26 estaba retirado, pero por lesiones. Zeke Elliott, tápense los oídos, fans de los Browns y de los Colts. Trent Richardson. O sea, hay un porcentaje ahí como del, ¿te gusta el 30%? Yo diría 50% son de muy buenos a estrellas. Muchos de ellos se rompieron, un par no funcionaron, pero Zeke Elliott yo creo que lo vuelven a elegir. Saquon Barkley lo vuelven a elegir, Jahmyr Gibbs lo vuelven a elegir, Bijan yo creo que también lo vuelven a elegir. McCaffrey también. McCaffrey también. Ese le puse el asterisco por las lesiones, pero yo creo que también. Gurley, Fournette, Richardson, es que Gurley, quién sabe, Gurley fue el jugador más importante de los Rams la temporada que llegaron al Super Bowl con sí, Bob, fue pero jugador se rompió del año para los playoffs, ya no estaba jugando él. No sí, sé, o sea, mala suerte. Ojalá que el mismo Ashton Jeanty, que además hizo un comunicado a la NFL cuando faltaba ya una semana para el draft, hizo un comunicado en donde dijo: el equipo que me vaya a elegir, solo quiero decirles que yo voy a hacer lo que hizo Saquon Barkley el año pasado con los Eagles. O sea, él está segurísimo de lo que puede hacer. Y además, es un tipazo, ¿eh? O sea, es alguien que he notado que sí trata de tener el acercamiento correspondiente con los fans de su misma universidad, con los fans de los Raiders. O sea, está bien centrado el chamaco y eso me gusta mucho. Era un prospecto de 3 estrellas que se ganó su oportunidad y tenía un montón de ofertas para irse a una mejor universidad antes de su última temporada, pero dijo, no, ellos apostaron por mí cuando nadie me quería y yo ahora que soy alguien les voy a recompensar esa confianza. Y me gusta que tenga esa forma de ver las cosas. Yo creo que va a ser el pilar del proyecto a futuro de los Raiders, y además me gusta que lo complementen con Raheem Mostert, un jugador que es muy veloz, muy rápido, pero que no dura mucho tiempo sano. Idealmente Ashton Jeanty recibe el 80% de los acarreos y Raheem Mostert cuando entre cambia el ritmo y es más rápido, entonces se vuelve difícil de frenar. Si dependen de Zamir White otra vez en algún momento de esta temporada, entonces yo lo siento por los fans de los Raiders, porque en ese momento ya pensaría, probablemente al Davis le vendió su alma al diablo y le vendió los próximos 100 años de los Raiders sin títulos por ganar en su momento los 3 campeonatos que consiguieron, ¿no? Porque de otra forma no explicas la mala suerte que han tenido desde entonces, y a ver qué sucede, ojalá que no. Todo depende de Ashton Jeanty esta temporada, ¿eh? Sí, no, sin duda alguna. Y además, bueno, o sea, yo hubiera preferido poner a Sincers McCormick, pero entiendo que la disponibilidad de McCormick ha sido un factor mayor que Zamir White. Zamir White falló muchísimo como el corredor titular, de verdad. No tiene visión, no tiene velocidad, no tiene nada. Sí, no, el único juego en donde nos
nos hizo ver como locos. Fue en su momento cuando le ganan en Navidad a los Chiefs. Este apunte me gusta de Eric, Ojito que aquí no pusieron al fullback, pero JJ Pegues, el tackle defensivo egresado de Ole Miss que tomaron en la 6ª ronda, el tipo empezó su carrera en la universidad como ala cerrada. De hecho era el ala cerrada de Bo Nix en Auburn, y de ahí se transfiere, se convierte en tackle nariz y se vuelve uno de los mejores tackles nariz de la universidad. Pero el tipo es bastante ágil. Versátil. Tuvo drills en el Scouting Combine como fullback y los ejecutó muy bien. Es un arma. Si lo aprovechas, definitivamente es un jugador que puede aportar en ese sentido. Sí.